Apreciado estudiante, bienvenido a esta nueva lección. En esta oportunidad aplicaremos dos técnicas que son muy sencillas, pero que nos aportan información muy valiosa para nuestro proceso de Business Analytics, como lo son calcular la variación porcentual de las ventas entre un año y otro, y adicionalmente a eso utilizaremos la técnica de Pareto sobre algunas de nuestras medidas, sobre algunos de nuestros campos de nuestra base de datos. El diagrama de Pareto es un diagrama que nos permite identificar cuáles son las causas y por lo tanto cuáles son las consecuencias de dichas causas en un problema determinado. El principio de Pareto es aquel que dice que el 20% de las causas explican el 80% de los resultados o viceversa. El 80% de los resultados está explicado por el 20% de las causas. Y ese es el principio que vamos a utilizar para poder realizar un análisis mucho más profundo. Para ello continuaremos entonces trabajando sobre nuestro proyecto Sales Experience Colombia. Vamos a calcular entonces el porcentaje. Vamos a calcular entonces la variación de ventas para cada uno de los años. Entonces, aquí vamos a escribir variación de ventas por año. Y la variación de ventas, entonces, vamos igualmente a traer entonces de nuestro Power Pivot una tabla dinámica, y en esa tabla dinámica le vamos a decir hoja de cálculo existente y le vamos a decir aceptar. ¿Listo? Entonces, de la tabla calendario vamos a proceder a traer el año, también vamos a traer el mes para ejemplificar un poco el tema, y de nuestra tabla de ventas vamos a traer el total de las ventas a el área de valores. Listo. En este caso ya tenemos en la tabla donde tenemos entonces calculadas las ventas para cada uno de los años, y si ustedes se dan cuenta también nos muestra la agregación para cada uno de los meses. Ahora, ¿qué es lo que queremos entonces en este caso? ¿Qué es lo que queremos entonces en este caso poder identificar? ¿Cuánto varían las ventas de un año a otro? ¿Cuánto varían las ventas? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber cuánto variaron las ventas de eh, 2014 a 2015, quiero saberlo. ¿Cuánto varían las ventas entre 2016 y 2016? Quiero saberlo. O si estoy analizando un mes, un año en específico, por ejemplo, el año 2014, quiero saber cuánto variaron las ventas de enero a febrero. Entonces, un ejemplo, si en enero vendí 1.173 millones y en febrero vendí 760 millones, ¿cuál fue la variación porcentual? 20%, 30%, 40%. Esa es la variación que nosotros vamos entonces a calcular. Y para ello vamos a hacer uso del lenguaje DAX. DAX es un lenguaje de expresión de análisis de datos que nos va a permitir a nosotros realizar medidas específicas gracias a todas y cada uno del conjunto de funciones que nos va a ofrecer. Y en este caso, para utilizar DAX y para calcular las medidas que nosotros vamos a calcular, vamos entonces a hacer uso de la pestaña de Power Pivot y vamos a ubicar la sección que se llama cálculos. En la sección que se llama cálculos, usted va a encontrar dos opciones, una que se llama medidas y una que se llama KPI. Si usted le da clic en medidas, va a encontrar dos opciones más que se llaman nueva medida y administrar medidas. Usted le va a dar clic donde dice nueva medida. Cuando usted le da clic en nueva medida, se le va a aparecer un campo como el que está viendo en este caso, un recuadro como el que está viendo en este caso. En la parte superior dice nombre de la tabla y es donde nosotros vamos a guardar esa medida. Entonces recuerdan que cuando nosotros conectamos nuestra base de datos, esta base de datos tenía una tabla que se llamaba medidas, pues esa es en esa tabla de medidas donde la vamos a guardar. Le vamos a poner un nombre de las medidas y en este caso le vamos a decir ventas calculadas. Ventas, ventas calculadas. ¿Listo? De esa manera la vamos a llamar. Y en este recuadro, aquí es donde usted va a poder hacer uso de las funciones DAX. Y para las ventas calculadas, simplemente le vamos a decir que vamos a hacer uso de la función suma y vamos a sumar el campo que se llama total ventas. ¿Listo? Y usted va a decirle cierra paréntesis. Y de esa manera tenemos ventas calculadas. En la parte inferior dice categoría, entonces yo le voy a decir que esto es moneda. Voy a ubicar en esta parte el que se llama inglés de los Estados Unidos, que es el con el que venimos trabajando, y le digo que por favor no me muestre ningún decimal y luego le voy a decir aceptar. ¿Listo? ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer el mismo proceso. Dense cuenta que estos valores son exactamente los mismos. Acabamos de calcular las ventas, pero haciendo uso de las funciones DAX. ¿Listo? Haciendo uso de las funciones DAX. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular las ventas del mes inmediatamente anterior. Quiero saber cuáles fueron las ventas del mes anterior. Entonces, si yo, por ejemplo, me ubico en febrero, quiero saber cuáles fueron las ventas eh, de enero. ¿Listo? Vamos a realizar un proceso que nos va a permitir hacer el respectivo comparativo. Entonces,
Vamos a ir a la sección cálculos, medidas y le vamos a decir nueva medida. Vamos a alojarla en la tabla de medidas y esa medida se va a llamar variación absoluta. O ventas, vamos a ponerle ventas mes anterior. Ventas mes anterior. La variación absoluta la vamos a calcular en el siguiente paso. Entonces, en este caso se va a llamar ventas mes anterior. Y nuevamente vamos a hacer uso de las funciones DAX. Y para calcular las ventas del mes anterior, pues simplemente vamos a hacer uso de unas funciones. En este caso, vamos a hacer uso de la función calculate. Usted va a escribir calculate, abre paréntesis, y en este caso le vamos a decir que nuestra expresión va a ser las ventas calculadas, que fue la medida que nosotros creamos inicialmente, le va a decir punto y coma. Asegúrese que en su equipo efectivamente le permite ingresar punto y coma. Puede ser que algunos equipos estén configurados para solicitar únicamente coma. En mi caso, en mi equipo me solicita punto y coma. Entonces, punto y coma, luego la función cálculo y me pide un filtro. Y en ese caso el filtro voy a utilizar una función de inteligencia de tiempo que se llama date@. ¿Listo? Date@, y en este caso, en date@ me va a solicitar una fecha, un número de intervalos y el intervalo. En este caso, la fecha yo la voy a traer de mi tabla calendario, le voy a pasar el campo que se llama date, punto y coma, el número de intervalos va a ser 1, es decir, -1. Yo quiero conocer las ventas, pero del mes inmediatamente anterior, punto y coma, y el intervalo, ¿cuál va a ser? Un mes. Pues vamos a escribir month en inglés. De esa manera nosotros calculamos el total de las ventas, pero el mes inmediatamente anterior. Le vamos a decir que esto es una moneda, le vamos a decir que esto es de inglés de los Estados Unidos y que por favor no me muestre ningún decimal y le voy a decir aceptar. Mire lo que pasa en la tabla dinámica entonces. Mire lo que va a pasar en la tabla dinámica. Entonces, cuenta que en febrero voy a sacar esta medida suma total de ventas, la voy a sacar, voy a dejar ventas calculadas. Se cuenta que aquí en febrero vendimos 760 millones. Pero mire qué es lo que pasa con la medida que acabamos de crear. Ventas del mes anterior, me está trayendo las ventas de enero. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, que me traiga efectivamente la venta del mes inmediatamente anterior. ¿Para qué? Para poder calcular las variaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular primero la variación absoluta y luego finalizamos con la variación porcentual. Y para ello, venimos a medidas, le vamos a decir nueva medida, y esa medida se va a llamar variación ABS o variación absoluta. ¿Listo? Que es como la abreviación en inglés. ¿Listo? En este caso, voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver en el ejemplo. Vamos entonces a hacer uso. En este caso, para calcular la variación absoluta, lo único que pues, nosotros vamos a hacer es restar las ventas calculadas menos las ventas del mes anterior. Entonces, usted va a decir, igual ventas calculadas, ¿listo? Menos ventas mes anterior, ¿listo? Esa va a ser la fórmula así de sencilla. Ventas calculadas con ventas mes anterior. En moneda, usted se va a asegurar de, por favor, utilizar el que venimos utilizando, que es inglés de los Estados Unidos. Inglés de los Estados Unidos, por aquí está, y le va a decir que cero decimales y le va a decir aceptar. ¿Listo? De esa manera nosotros calculamos cuál es la variación absoluta, es decir, cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces, se cuenta que en febrero me dice que vendimos 760 millones. En enero de ese mismo año vendimos 1.173 millones. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de menos 412 millones? Es decir, en febrero de 2014 vendimos 412 millones menos que el mes inmediatamente anterior. ¿Listo? Esa es básicamente la variación absoluta, la variación absoluta. Y ahora vamos a calcular la variación relativa. Vamos a ir a medidas, voy a darle aquí un momento a administrar medidas porque me quedó mal el título, voy a decirle editar y simplemente aquí me faltó la I, voy a darle a aceptar, listo, cierro el editor, ya tengo variación absoluta, listo. Vamos a calcular entonces la variación relativa y la variación relativa nosotros la vamos a poder calcular gracias a una sencilla división que vamos a utilizar con la función divide. Entonces vamos a ir a la pestaña Power Pivot, sección cálculos, nueva medida y le voy a decir nueva medida. ¿Listo? Y esa medida se va a llamar variación porcentual o variación relativa. ¿Listo? Variación porcentual o variación relativa.
Y en este caso vamos a hacer uso de la función divide. Entonces, divide, usted escribe la función divide, y en este caso la función divide nos va a solicitar el numerador y el denominador. En este caso, mi numerador va a ser la variación ABS que yo calculé anteriormente, es decir, la variación absoluta, punto y coma, y el denominador va a ser las ventas del mes anterior. Ventas mes anterior. ¿Listo? Un tercer parámetro opcional es ubicar el 0, que es un parámetro que me solicita la función divide, pero que no es obligatorio. Cierra paréntesis. En la parte de categoría le vamos a decir que eso es número. ¿Listo? Le voy a decir que eso es un porcentaje y que por favor vamos a trabajar con un solo decimal. Y le voy a decir aceptar. ¿Listo? Y ya vamos a ver qué significa eso. ¿Listo? Esperamos un momento y des en cuenta que aquí hemos calculado la variación porcentual o la variación relativa de las ventas a lo largo de los meses. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó acá? Básicamente aquí lo que hicimos fue, tomamos las ventas, el total de ventas, y a partir de ese total de ventas, en una nueva columna calculamos las ventas del mes inmediatamente anterior. ¿Listo? Las ventas del mes inmediatamente anterior, calculamos entonces la variación absoluta, y esa variación absoluta fue simple y llanamente una división entre las ventas calculadas que habíamos hecho versus las ventas del mes inmediatamente anterior. Eso nos da una variación absoluta. Y luego hicimos la variación relativa. La variación relativa, y lo que hacemos es dividir la variación absoluta sobre las ventas del mes inmediatamente anterior para calcular cuál fue esa variación. ¿Listo? En ese caso, un ejemplo puntual. Aquí, en febrero del 2014. En febrero del 2014 vendimos un total de 760 millones. Las ventas de enero de ese mismo año fueron de 1.173 millones, es decir, una variación absoluta negativa de 412 millones, es decir, vendimos 412 millones menos que el mes inmediatamente anterior, y eso se traduce en un 35.2% menos del mes inmediatamente anterior. Entonces, si nos preguntaran, ¿cuál fue la variación mensual entre enero y febrero en el año 2014 de las ventas? Ya podemos contestar a esa pregunta. Las ventas se comportaron de manera negativa, es decir, dejaron de crecer. Todo lo contrario, decrecieron. ¿Cuánto decrecieron las ventas? 35.2% respecto del mes inmediatamente anterior. De esa manera nosotros podemos calcular la variación porcentual. Ahora procederemos a calcular en el siguiente video las medidas correspondientes para realizar nuestro análisis de Pareto y finalizaremos con la inserción, por supuesto, de los objetos visuales y el diseño de nuestro dashboard. Muchas gracias.